Hola familia, ¿cómo está? Soy Pastor Anthony, representación de todo el equipo de liderazgo maravilloso de Centro Cristiano Puerta Abierta Corrientes. Y estamos compartiendo una serie de mensajes sobre la visión, sobre el sueño de Dios para nuestra congregación, sobre el acercamiento. Y en este video vamos a estar hablando sobre la atención hacia las personas para que puedan crecer en Cristo. Y después viene otro mensaje sobre la activación y el sueño grande mundial que el Señor ha puesto sobre nuestra congregación. Y quiero que podamos estar en Mateo capítulo 9, versículo 18 en adelante. Y vamos a estar viendo cómo Jesús atendía a las personas. Pero primero quiero recordar en mi vida cuando realmente comencé a recibir una atención espiritual. Llegué a una iglesia, se llama City Harvest Church. De hecho, sigue siendo como mi iglesia de Estados Unidos, la iglesia donde pastorea Bob McGregor, y una bendición. Y cuando llegué a ese lugar, más allá de la presencia de Dios y más allá de otras cosas que voy a compartir que se activaron en mi vida en ese espacio, comencé a tener una conexión. De hecho, lo que más me atrapó, por decirlo, lo que más me ayudó a poder conectar con esta congregación, que no es que iba de cambiar congregaciones, no. Fue la única vez que cambié de iglesia en toda mi vida. Porque, bueno, por razones mayores. Y no era mi deseo, pero bueno, Dios tenía en su mente. Y llegué a un grupo bíblico en ese lugar. ¿Y qué sucedió ahí? Pude conectar con unas personas. Y al conectarme con estas personas era maravilloso porque se preocupaban por mí. Realmente ellos querían que yo pueda crecer en mi vida en Cristo. Y sobre todo me acuerdo de una persona que llegó a ser como un mentor mío. Y pasamos tiempo, casi todas las semanas tomamos café, en ese lugar es lo que se toma, no hay mate, y tomamos café y hablamos. Entonces se hablaba de experiencias y hablamos de cosas que yo estaba viviendo, alentaba en la palabra de Dios, creía en mí, profetizaba sobre mi vida. Y fue una tensión, fue un tiempo maravilloso de crecimiento. De hecho, donde vivía ese amigo, era toda una familia de personas que tenían gran corazones de atender a las personas. Entonces, me encantaba ir a esa casa porque al simplemente sentarme en la cocina y charlar, teníamos conversaciones sobre lo que Dios estaba haciendo en los grupos, lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas, y siempre largaban unas enseñanzas que me llenaba la mente con unos nuevos conceptos y ampliaba mi visión de lo que Jesús podría hacer en mi vida. Entonces, esa atención era tan fuerte que produjo un crecimiento que hasta el día de hoy estoy disfrutando. Yo sé que fue una base fuerte para poder seguir creciendo. Y es el corazón de Jesús, que todos podemos desarrollar ese corazón de atender a personas. Perfecto. Por ahí es un deseo y un desafío de acercar a personas a Jesús.
son cosas que el Señor pide de nosotros en su palabra que necesitamos activar por fe. De evangelizar y de invitar, necesitamos movernos por fe. Tenemos que orar y preparar nuestros corazones y caminar según la gracia de Dios. Y después de a lo mejor evangelizar, tenemos que también tener fe, porque más allá de nuestras necesidades personales y más allá de nuestro crecimiento, el proceso en el cual que Dios nos tiene, necesitamos desarrollar la capacidad de ver a las personas que están en nuestro alrededor y decir, Señor, yo quiero ser un instrumento de bendición. Yo quiero ser un instrumento que puede ayudar a mis amigos, a mis familiares, a las personas en mi grupo bíblico, de poder ir superando los obstáculos, ir creciendo paso a paso, ir creciendo de gloria en gloria, de ir aumentando sus dones y su capacidad de servir y su capacidad de trabajar en equipo y preparándoles para cosas mayores. Es maravilloso que está allí en los grupos bíblicos donde realmente el Señor nos ayuda a atendernos, a llevar las cargas unos a otros. Es fundamental. Yo fui impactado y transformado por esta realidad. Y Jesús tenía una disposición total para atender a las vidas. Entonces, al observar estos versículos, que podemos decir, Señor, yo quiero tu corazón. Si nosotros decimos que somos discípulos de Jesús, entonces eso implica que queremos ser como Jesús. Y cuando leemos la palabra de Dios, nos abrimos a la realidad de que lo que Jesús vivía, que así también sea nuestra realidad. Entonces, en este momento quiero decir que el Señor va a ir abriendo el panorama de tu corazón, comenzando a sembrar ideas en tu corazón que van a ir en crecimiento y que van a producir hermosos frutos en tu vida y impactando y llevando a crecimiento a muchas personas quienes vas a estar ministrando y impactando en sus vidas. Dice aquí que en versículo 18 de capítulo 9, en Mateo, dice de que Jesús, mientras que él estaba hablando con unas personas, un dirigente judío llegó y se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Mire, comienza que Jesús está ya ocupado, está hablando con otras personas, está haciendo una enseñanza, está respondiendo a unos desafíos de que algunas personas le estaban haciendo le estaban cuestionando sobre su forma de vivir, sobre su comportamiento, sobre el ayuno. Entonces estaba ocupado. Todos vivimos vidas llenas de actividades, pero llegó alguien con una necesidad. Su hija estaba muerto. Entonces Jesús, como hemos visto en otras partes, está lleno de compasión. Permite las interrupciones de la vida. Esto es clave, que nuestros corazones pueden permitir los inconvenientes a veces que ocurren cuando estamos atentos a las necesidades en nuestro alrededor, cuando decimos que queremos atender a las personas. Entonces, Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. Y en esto, una mujer que había tenido hace 12 años hemorragias y que se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Otra interrupción.
No, yo no sé cómo te manejas, pero a mí no me gustan las sorpresas. A mí me gusta que en mi día puede funcionar más o menos como yo lo planifico. Pero si queremos tener corazones de poder atender a las necesidades, tenemos que tener una disposición diferente. Estas palabras me desafían a mí. Yo necesito desarrollar ese tipo de corazón y Dios quiere hacerlo para todos nosotros. Que podemos despojarnos a veces de nuestro egoísmo, si vamos a ser sinceros, y poder tener una visión más amplia de que Dios, a pesar de nuestras necesidades, puede seguir usando a nosotros para ministrar a aquellos que Él va a traer en nuestro camino. Así que Jesús, con interrupción tras interrupción, inconveniente tras inconveniente, paraba y se disponía a atender a estas necesidades. Entonces, esa mujer que le tocó el borde del manto, pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. ¡Qué tremendo! Y después Jesús llegó a la casa de ese dirigente y entró en el cuarto donde estaba la hija muerta y le levantó de la muerte. Produjo un milagro extraordinario. Queridos, ¿qué crees? ¿Qué creemos que Dios puede hacer a través de nuestras vidas? Sí, es glorioso. Es maravilloso que Dios puede activar en nosotros la capacidad de acercar a personas a Jesús y que pueden recibir la salvación. Y como hablamos, que pueden recibir un milagro. Pero también Dios quiere desarrollar en nuestros corazones grandes. Imagínense cuán grande que es el amor de Dios. Y si el amor de Dios es tan grande, implica que en nuestra relación con Él va a haber un desafío y un desarrollo continuo de amor, que nosotros vamos a ser movidos por compasión y vamos a tener deseos profundos de atender a las necesidades de las personas. No van a ser molestias, no van a ser inconvenientes, sino lo vamos a percibir como oportunidades divinas de poder ver la obra de Dios, de poder ver milagros suceder. Yo quiero vivir así como Jesús vivió. Yo quiero experimentar lo que Jesús experimentaba. Él vino para mostrarnos cómo podemos vivir y decía que las obras que Él hacía, que nosotros también íbamos a hacer, y cosas mayores. Y eso puede ser cosas distintas, más grandes, o mucho de lo que Él hacía, pero en mayor cantidad. Yo creo que es fundamental que clamamos, y si realmente como personas y como congregación vamos a cumplir con el sueño de Dios, necesitamos entrar en un tiempo de clamor, en un tiempo de búsqueda, hasta que el Señor nos capacita plenamente para vivir un estilo de vida cuando atendemos a las personas. Simplemente estando a la disposición, quizás en una parte de poder aconsejar, acompañar en las necesidades, de poder ayudar, de simplemente llevar las cargas los unos de los otros. Pero también estar a la disposición de permitir los inconvenientes para poder ayudar a otro a levantarse de sus momentos de crisis. Eso puede significar que tenemos que hacer sacrificios. Quizás vamos a tener que utilizar nuestros recursos para el bien de otros.
cuando nosotros tenemos necesidades. Pero nuestro corazón va a estar tan lleno con ese amor y el deseo de ver cómo Dios puede levantar a otro, que no lloramos por el precio que tengamos que pagar, sino que nos gozamos en el progreso y en el bien y en la obra que Jesús hace en las vidas de otros. Así que queremos ver cómo esto sucede. Y cuando nosotros atendemos a las personas y Dios produce un crecimiento, produce un milagro, como dice en versículo 26, la noticia se divulgó por toda aquella región. ¡Wow! La fama de Jesús realmente fue corriendo por las calles. Toda una región fue impactada y despertó fe en un ambiente. ¡Wow! Yo quiero que a través de lo que sucede en nuestros grupos bíblicos, que las noticias pueden ir corriendo y que la fama de Jesús puede ser conocida y que la gente puede comenzar a preguntar, ¿y qué está sucediendo? ¿Dónde están ocurriendo estos milagros? Y no es que queremos que solamente vengan a nuestra congregación. Ojalá que suceda en todas las congregaciones de nuestra ciudad y en todas las ciudades y en todo el mundo necesitamos. Pero bueno, nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Entonces, clamamos al Señor que sea algo que se active ahora en nuestras vidas. De que con corazones dispuestos vamos a ver cómo Dios obra a través de nuestras vidas y comienza a difundir su fama en nuestra ciudad. Y muchas personas van a ir corriendo a los pies de Jesús. La otra parte, y ahí voy cerrando, es que también Jesús sanaba a los ciegos y a los mudos. Versículo 27 dice así: al irse Jesús de allí, ministración tras ministración, necesidad tras necesidad tras necesidad, atención tras atención tras atención, que produjo milagro tras milagro tras milagro, que produjo una amplitud de influencia cada vez mayor y produjo un crecimiento en las vidas de muchas personas. Tremendo. Así que otra vez Jesús, enfrentado con necesidades, se encontró con dos ciegos que lo siguieron y gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David. Y cuando entró en la casa se le acercaron los ciegos y les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: se hará con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: aseguren que nadie se entere de esto. Todavía no era el tiempo de que su fama se desarrolle en demasiada amplitud. Pero bueno, igual ellos salieron y divulgaron por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Impresionante. Y otra vez, mientras ellos salían, les llevaron un mudo endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio, y el que había estado mudo habló. Y la multitud se maravillaba y decía: jamás se ha visto nada igual en Israel. Y eso quiere decir, cuando nosotros desarrollamos ese corazón de atender a las necesidades, queridos, quiero decirles de que las noticias y la fama de Jesús se va a difundir por la región y personas van a ser atraídos a Jesús. Y conforme a nuestra fe, vamos a ver cómo el Señor produce
milagros. Y vamos a ver cosas que nunca hemos visto jamás en corrientes, en resistencia. Quiero decir que cuando permitimos que el Señor abra nuestros corazones y que nos disponemos a atender a las necesidades, los inconvenientes, las interrupciones, las necesidades y las cargas de los demás, ¿qué va a pasar? Se activa el poder de Dios en nuestras vidas y vamos a ver la gloria de Dios. Quiero decir que vamos a ver en Corrientes cosas que Corrientes jamás ha visto. Vas a ver en tu vida cosas que jamás has visto. Creemos que Argentina va a vivir y ver cosas que jamás ha visto. Quiero orar y que nuestros corazones pueden creer en esta palabra y que podemos permitir que el Señor desarrolle en nosotros un corazón tan grande que podemos realmente tener empatía, compasión, amor para atender a cada persona que el Señor trae por nuestro camino. Señor Jesús, te damos gracias por tu tremendo ejemplo de cómo amaste a todas las personas con grandes necesidades y no le ignoraba, no le dejaba al lado, sino permitía, Señor, que te interrumpen tu agenda y tu movimiento. Y pausaste, tomaste el tiempo de realmente darle la importancia, darle el valor. Y Señor, y a través de eso hubo salvación, hubo milagros. Y tu nombre fue glorificado. Y en muchos lugares comenzaron a experimentar una nueva realidad. Mentes y corazones fueron abiertos a la realidad del reino de Dios que estaba presente en esos lugares. Señor, clamamos de que simplemente a través de permitir que amplíes nuestra capacidad de atender y amar a nuestro prójimo, que podemos ver que estas realidades comienzan a suceder a través de nosotros. Señor, que se multiplica en nuestros grupos bíblicos nuestro amor y nuestra capacidad de ministrar a las necesidades. Declaramos tiempos de multiplicación, tiempos de milagros, tiempos de salvación, tiempos de vivir cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado. Señor, son tiempos para que levantes a tu iglesia a cumplir tu sueño aquí en nuestras vidas, en nuestra congregación, en nuestra ciudad y hasta donde tú nos lleves. Para tu gloria, Jesús, lo declaramos. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos. Y queda todavía un mensaje más sobre el sueño de Dios para nuestra vida. Amén. Un abrazo gigante, queridos. Dios les bendiga.